del Ministerio Público. Y en ese sentido estamos en comunicación con el vicepresidente, sería, de la Unión Industrial Paraguaya, el señor No, Edgar... no, no, no. Estamos con el fiscal. Perdón, estamos con el fiscal. Sí, con Estamos el con el fiscal fiscal. Edgar Sánchez ya Sí, estamos. Por eso es que estábamos dando sus sí. antecedentes. Doctor, ¿cómo te va? Buen día. Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan. Buen día, Carlos, Marco, y un saludo a la audiencia. Un placer escucharte después de mucho tiempo, doctor. Así mismo, realmente hace tiempo no conversamos. Sí, doctor, te estamos molestando, ya habrás escuchado los antecedentes que dimos y justamente ayer en el jurado de enjuiciamiento la ministra Gladys Vareiro en asuntos varios expuso que conversó con los directivos de la Unión Industrial Paraguaya con respecto a la inquietud que tienen, ¿verdad?, de los procesos ante la Fiscalía y ante el Poder Judicial. Por eso la ministra le pidió al presidente del jurado de enjuiciamiento, el senador Enrique Baqueta, que se vea cuáles son las causas o las denuncias que hay contra fiscales y jueces por no cumplir con su papel de luchar contra el contrabando, ¿verdad? Entonces queremos conversar un poquitito para saber el trabajo que está haciendo tu unidad. Si nos podés brindar algunos datos estadísticos, va a ser mucho mejor, doctor. Bueno, en primer lugar yo tengo que aclarar, yo soy fiscal delegado de la unidad de contrabando que incorpora la ciudad de Asunción, el departamento central y presidente Ayes. En este caso somos en total 4 fiscales que estamos trabajando en la unidad anticontrabando. Muchas veces es importante aclarar para que la opinión pública entienda que la Fiscalía no tiene labor preventiva en tema contrabando como sí lo tiene la aduana, la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, específicamente la Armada en la custodia de los ríos. El Ministerio Público recién interviene ante un hecho consumado, o sea, cuando una de estas 3 instituciones mencionadas notifica la consumación de un hecho de contrabando, es ahí donde el Ministerio Público interviene y procede a la imputación de los autores del hecho punible. Hasta el año pasado el contrabando era un delito porque la pena máxima era de hasta 5 años. Luego se modificó el código aduanero porque el contrabando no está en el código penal, sino es un delito previsto en el código aduanero, donde se establece una pena de hasta 6 años por lo que pasó a ser crimen. Y obviamente hasta antes de que el hecho sea elevado a la categoría de crimen, la mayoría de los casos tenían una medida procesal rápida, como una suspensión condicional de procedimiento o un procedimiento abreviado. De ahora, desde que se modificó la expectativa de pena, varios casos ya fueron elevados a juicio oral. Y quiero salir al paso de lo que decía una autoridad de la Unión Industrial Paraguaya, en el sentido de que la Fiscalía tiene dormidas 700 causas. En ese sentido, el total de causas ingresadas en el Ministerio Público es de 752 hasta el día de ayer por hechos punibles de contrabando, eso quiere decir los años 2018, 19 y lo que va del año 20. Entonces, es imposible decir que 700 causas estén unidas, mientras que tenemos aproximadamente 400 de ellas con imputaciones y o requerimientos conclusivos ya presentado ante juzgado competente, que también por decisión de la Corte Suprema de Justicia solamente en Asunción se juzgan los casos de contrabando y ante 2 juzgados únicamente. O sea, aunque el hecho se consume en el interior, son competentes únicamente los juzgados de Asunción, el juzgado penal delito económico 1 y 2. Entonces, todas las causas son tramitadas ante estos juzgados y obviamente con decisiones diversas, como les digo, por salidas procesales y ya también elevadas a juicio oral y público. Solamente este año tenemos 7 causas en Asunción elevadas a juicio oral y público que están esperando la fecha de realización. O sea, esa es una breve información que les estoy dando para comprender el marco que nos estamos manejando y ahora estoy atento a las consultas que quieran formular. Exacto, es muy importante, doctor, porque cuando hablamos sobre datos concretos, estadísticas, las estadísticas no mienten. Bueno,
Nos hablaste de 752 causas ingresadas al Ministerio Público. 2018, 2019 y parte del 2020. O sea, en 2 años y medio ingresaron. O sea, en 2 años y medio ingresaron 752 causas por contrabando en la unidad que está bajo tu coordinación entonces. A nivel país, no solamente de la unidad, porque Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú no están a mi cargo y esa estadística también engloba esos 3 departamentos. Exacto, a nivel país entonces. Sí. Y de esas 752, ¿cuántas están concluidas? No, en la conclusión, ese número exacto no tengo. Son más de 400 causas que se llegaron a imputar, ¿verdad? Ya estamos hablando más del 50% de las causas con imputación y obviamente ahí es donde te voy a pasar un poco más dentro de la mañana los datos estadísticos de cuántas concluyeron y de qué forma concluyeron. Claro, de cuántas concluyeron con una salida alternativa, puesto que el marco penal, o sea, el delito, como era delito, se podía utilizar esa salida alternativa hasta que se modifica eso y necesariamente tienen que llegar a juicio oral ahora, doctor, ¿verdad? No a juicio oral necesariamente. Lo que los juzgados ya no están dando es la salida procesal de suspensión condicional de procedimiento. Puede concluir siempre con un procedimiento abreviado o un juicio oral, ¿verdad? Y hay que entender que el procedimiento abreviado sí o sí termina con una condena. Sí, tiene una condena. Efectivamente, una condena de pena privativa de libertad o de multa, ¿verdad? O de multa, porque hay que tener en cuenta también de que hay mucha diversidad en este tema. Hay gente que es sorprendida llevando productos hortícolas en pequeña cantidad, son gente humilde, sin antecedentes penales, entonces obviamente tiene una salida distinta que está saliendo 2 o 3 camiones de azúcar, como también una causa que lo tengo abierta este año. Y que estamos, en ese caso, inauguramos un sistema de trabajo distinto, porque no solamente estamos investigando el contrabando, sino también lavado de dinero y asociación criminal, en el sentido de la cobertura que pudieron haber tenido desde la Policía Nacional o de la aduana, porque estos 4 camiones habían pasado 3 puestos de control antes de haber sido incautados. Quiere decir que tuvieron alguna complicidad en ese traslado, por eso estamos haciendo una investigación grande para poder llegar no solamente al contrabandista, pero también a quienes facilitaron el tránsito de esas mercaderías. O también los que están poniendo el dinero, ¿verdad? Porque en la mayoría de los casos los que caen son los choferes y los asistentes, ¿verdad? Claro, entonces ahora en todos los procedimientos que hacemos, incautamos los teléfonos de los choferes y hacemos una pericia en el sentido de ir sabiendo las comunicaciones que estuvo teniendo por mensaje o por llamada para poder llegar, como decir, al propietario o al dueño de esas mercaderías o al financista del contrabando. Y con esa nueva modalidad que implementaron, ya pudieron detectar, digamos, a los que estarían solventando o los que serían cómplices de la circulación del contrabando en nuestro país. En este caso de los 4 camiones ya cayó llegamos al dueño de las mercaderías que está imputado de prisión domiciliaria y estamos esperando el resultado del laboratorio forense de los cruces de llamadas para tener más datos respecto a la cobertura que pudieron haber tenido en el traslado de las mercaderías. ¿Qué tipo de mercadería y cuándo cayeron estos 4 camiones, doctor? A ver si nos podés poner un poco en antecedentes. Eso era, los 4 camiones eran cargados de azúcar. Ah, eran de azúcar. De azúcar proveniente del Brasil. Sí. Y estamos hablando, ¿cuánto es el costo estimativo o el monto en juego ahí, doctor? No, y se estima que en cada camión, porque son camiones de carreta, como le dicen, caben hasta 40.000 kilos, ¿verdad? Y sumada entonces eso y 160.000 kilos serían en total entonces. 160.000 kilos, menos porque son 3 carretas y un camión pequeño. Entonces, y eso se calculaba que sería aproximadamente $120.000. Mucho el monto, doctor, ¿eh? Sí.
Exacto. Entonces, bueno, y ahora lo que también escuché que cuestionaron los de la UIP y también la gente común, hablando así sinceramente, doctor, como diría Portillo, la gente común cuestiona porque, aunque nos explicaste, ya nos dijiste que el marco penal, pero lo mitad ya se pues, hay por INPTI contrabandista preso, ¿verdad? O sea, no nos explicaste que desde el marco penal permite, pero también igualmente la ley les faculta a ustedes y también al juez a remitirle a prisión, por ejemplo, a los involucrados, ¿verdad? Claro, obviamente una persona que no tenga arraigo o que no tenga cómo ser beneficiado con una medida alternativa a la prisión, va a prisión. Hay que tener en cuenta que hoy estamos en un panorama también distinto por el tema COVID, donde las penitenciarías no están recibiendo recluidos, las sedes policiales están abarrotadas, entonces se busca una salida en ese sentido ya con los juzgados también, y en la mayoría de los casos se ha optado por la prisión domiciliaria en los casos de contrabando porque no existe lugar de reclusión disponible en este momento para un hecho punible que en comparación a un homicidio no reviste la gravedad necesaria. Exacto. Bueno, y nos dijiste que el dueño o el que estaba detrás de estos 140 o 150 mil kilos de azúcar de contrabando está con reclusión domiciliaria. Tampoco se fue a la prisión entonces. Bien, él estuvo en una sede policial, creo que por 60 días y luego la sede policial informó que ya no tenía condiciones de ir deteniéndole y juzgado dispuso la prisión domiciliaria. Le favoreció entonces este tema de COVID porque también hay una exhortación de la Corte a los jueces para no enviar, digamos, a prisión a todo el mundo en ese sentido, ¿verdad? Porque las cárceles están llenas y peligrosas por el tema COVID. Así mismo, nos volvieron una bomba de tiempo últimamente y ahora tenemos que agradecer que todavía en las sedes policiales no han surgido casos, menos en la capital y ya en el interior. Doctor, entonces evidentemente vos salís al paso de las declaraciones de los directivos o las autoridades de la UIP en el sentido de que la Fiscalía está con las manos cruzadas en este tema, en esta cruzada para combatir el contrabando. Y es más aún que nosotros hemos participado, o sea, yo como delegado y en otros casos la misma fiscal general del Estado, estuvimos en todas las mesas de trabajo en las que ellos nos han convocado, a todas las reuniones que nos pidieron, hemos asistido gustosos para coordinar con las demás instituciones, porque en ese tema obviamente se tiene que trabajar coordinado con la policía, con la aduana y con las Fuerzas Armadas. En ese sentido estuvimos en 2 mesas de trabajo muy interesantes, una convocada por el Ministerio de Agricultura y otra por el propio presidente del Senado, en donde hablamos sobre este punto, ¿verdad? Y hemos aclarado todas las dudas. También una cuestión que es importante aclarar, porque la UIP dice que no se mueven las causas, pero ninguna ellos son denunciantes. No hay una denuncia concreta presentada por ellos de que puedan decir que no se ha movido la causa, porque casi el 100% de las causas ingresadas, la denuncia proviene de alguna institución pública. Que son afectadas por este tema, ¿verdad? Claro, o por intervención directa, ya sea de COIA, que es aduana, por la policía misma o la Fuerza Armada, cuando se trata de aprehensiones en los ríos. Doctor, y de acuerdo a tu experiencia y los casos que manejas, ¿crees que cuánto sería el perjuicio que causa, por ejemplo, el contrabando a nuestro país? El contrabando, ¿cuánto causa de perjuicio al país? Me estás preguntando. Sí. Bueno, eso es difícil justo y preciar, pero debe ser un monto alto porque una mercadería que entra de contrabando perjudica a la empresa que produce igual producto en el país, lo que perjudica la mano de obra. Eso es muy popular el monto, pero perjudica grande. Perjudica al Estado en lo que deja de recaudar como impuesto, y obviamente en una situación económica difícil como estamos en este momento, el perjuicio es mayor aún porque el Estado está de por sí
recaudando poco y con el contrabando deja de recaudar un monto que puede ser interesante, ¿verdad? Y entonces hablamos de dos tipos de perjuicios, ya sea para el Estado y para las empresas, porque es una competencia totalmente desleal para aquella que trabaja, paga impuestos, paga personal, paga IPS, y la otra que no paga absolutamente nada y llega con el mismo producto y hasta de mejor calidad. Cuando hablamos de contrabando, doctor, ¿verdad? Estamos hablando de mercaderías que no paga absolutamente ningún tipo de tributos, o sea, se mete a escondidas, digamos. Es diferente que la evasión. Exactamente. Claro, el contrabando es aquel producto que ingresa de manera clandestina al país y sin pagar tributo alguno, ya sea por ruta o por río, o también tuvimos casos de que ingresaron vía aérea. Entraron vía aérea. Justamente ahí, ¿qué es lo que detectaron más? ¿Por qué vía ingresa más el contrabando de acuerdo a la experiencia y el trabajo que realizan en la unidad bajo su coordinación, doctor? Y es 80% terrestre, 15% marítimo y 5% aérea. 80% es terrestre. Terrestre, sí. Después tenemos 5%. 15% ya digamos por marítimo, por agua, y 5% aéreo. 5% aéreo. Pero, ¿cuál es el monto que llama? Porque puede ser 5% aéreo, si no las mercaderías pueden tener mucho más valor o no alcanza al 80% de lo que va por tierra. Y lo que entra aéreo normalmente hay doble violación de ley, ya sea de contrabando y de marca, porque son productos falsificados que llegan hasta el aeropuerto de Ciudad del Este provenientes de China normalmente. Doctor, vos dijiste que participaron incluso en reuniones con la gente de la UIP y otras autoridades. ¿Por qué crees entonces por qué crees que hicieron pública esa inquietud, esa manifestación los de la UIP, que recurrieron incluso al Senado, incluso a la Corte, ya que la ministra reveló que le visitaron y conversaron con ella con respecto a este tema? Pues la verdad es que no lo entiendo, ¿verdad? Como te dice, ellos designaron a una persona como nexo, una industria paraguaya designó a una persona como nexo, que es el ingeniero Edgar Cuevas, para tratar con nosotros los temas referentes a contrabando. Las veces que vino a mi unidad o a hablar con cualquiera de mis colegas, tuvo la mejor receptividad, se les dio toda la información necesaria, porque como ellos no son denunciantes, lo que siempre estamos buscando información que pasó en nuestra causa, tratando de clase, entre veces les demuestra que están en el trámite y que se está trabajando. Por eso me llamó mucho la atención esa denuncia de decir que había 700 faltas dormidas cuando ese 700 casi el total de causa de que le estaba a nivel de contrabando y tenemos más del 50% con un requerimiento ya presentado a los órganos jurisdiccionales, y los otros están en plena investigación, porque muchas veces también las causas, las personas que llevan, por ejemplo, cargamentos, dejan correr y dejan el vehículo y la mercadería y no se puede dar con el titular o propietario de esos vehículos o de esas mercaderías. Perfecto, doctor. ¿Cuándo tendrías esos datos que dijiste que nos pasarías después? Que es muy importante tener, por ejemplo, qué es lo que consiguió la Fiscalía en cuanto a donaciones, así para poner fin a las causas abiertas con respecto al tema de contrabando. Excelente. Marcos. Doctor, ¿ustedes están acá en el barrio Sajonia, cerca del Defensores? No, la unidad de contrabando está sobre la calle de la Presidenta 1027 con Washington. Sería de esa Colegio Internacional. Ya, ok. Parece que Marcos quiere pasar de contrabando a alguna mercadería y pregunta dónde están ustedes. ¿Dónde es lo que está para no para pasar inadvertido? No, lo que pasa es que Eugenio Campos creo que está también en la unidad anticontrabando. Sí, aquí en la función estamos Eugenio Campos, Miguel Quintana y yo, y el presidente de está Irán Suárez. Ya. Y en todos los puntos del país hay fiscales anticontrabando, ¿verdad? No en todos los departamentos. Después está Misiones, está Juan Olmedo, Misiones y en Bucú, Juan Olmedo, en Alto Tarajá, Julián Paredes, que son Alto Tarajá y Tacuba, y el Julián Paredes. Y eso es lo que me estoy recordando en este momento. O sea, en total más o menos serían 7. ¿Cómo? 7 más o menos serían los de anticontrabando. Sí, aproximadamente.
Excelente. Y vos, o sea, todos están bajo tu coordinación entonces, doctor. O sea, Alto Paraná no depende y Itapúa no está bajo mi coordinación. Yo tengo la función central y presidente antes. Perfecto. Doctor, te agradecemos el contacto. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de cargar esto y le estaré pidiendo la información en el nivel nacional. Muchas gracias, doctor. Que tengas una buena jornada. A ustedes igualmente. Adiós. Hasta luego, doctor. Bueno. El fiscal Edgar Sánchez, coordinador. Fiscal delegado. Fiscal, exactamente. Delegado de la unidad Yo anticontrabando. no comparto con... Usted lo está compartís, Marco. escuchando PDS. Entrar en cruzar luz roja, pues no queremos